No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Dos, que para mí representan el ciudadano. El ciudadano que Venezuela requiere y necesita hoy en términos de referentes éticos. Y yo creo que al final eso es la base de la credibilidad y la confianza, que es el nombre del juego, como dirían algunos. Y en tercer lugar me encanta porque libertad sin adjetivos, de eso se trata, ¿no? ¿Y qué queremos? Queremos libertad. Y no es abstracto, Thaís, porque además nos ha llegado tan hondo entender que al final se trata de libertad y se trata de libertad cuando tú vas a comer y te das cuenta que este régimen pretende imponerte a la fuerza y además a cambio de tu dignidad una bolsa de comida, y se trata de que tú puedas comprar lo que te dé la gana cuando te dé la gana, de la marca que te dé la gana a la hora que te dé la gana, y al precio que te dé la gana. Se trata de libertad cuando tú no te puedes movilizar, no solamente porque el 80% del transporte público ha colapsado como parte de políticas intencionales del régimen, pero que además cuando hay no lo puedes pagar, porque hoy en día, para una persona que trabaja en las afueras de Caracas, venir nada más el transporte se te lleva 300.000 bolívares y el sueldo mínimo es 450. Entonces, es libertad de tránsito, es libertad de escoger en qué moneda tú ahorras tu plata. Si te da la gana tener dólares, yenes, euros, lo que sea, y que no haya un régimen decidiendo por ti. Libertad para desarrollar un proyecto de vida, para invertir, para emprender, ¿sabes? Para elegir. Entonces, de eso se trata la lucha que estamos dando. Y mucha gente dice que hay que aterrizarlo. Yo creo que sí. Hay un pueblo, una nación que ha estado clara en estos años de lucha, y hoy, después de lo vivido en estos meses, además es que solo en libertad se logra la prosperidad y además una Venezuela solidaria y generosa como solo nosotros somos capaces de mostrarlo, y hoy lo estamos viendo. Ha quedado claro que el socialismo no funciona ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No funciona. Genera mayor dependencia, genera mayor pobreza, y nosotros lo que queremos es una Venezuela de autonomía, de superación, de emprendedores. María Corina, tú sabes que todo lo dicho está dicho por alguien, y ese alguien tiene una historia. Y yo quisiera que nuestros oyentes y nuestros televidentes, porque también estamos por rcr.tv, ahorita vamos a leer los créditos, conocieran algunas cosas más de ti. Tú eres hija de una de las mujeres más extraordinarias que ha tenido este país. Y es una persona, Corina Parisca, que tuvo un papel absolutamente extraordinario en el tema de la educación. Una sensibilidad humana totalmente fuera de todo parangón. Quizás no adecuadamente reconocida, porque siempre se manejó en un ámbito de una gran discreción personal, de un refinamiento, de una forma de conducirse en lo público y en lo privado absolutamente intachable. Cuando hablamos de construir país, los países se construyen a partir de los procesos educativos y los proyectos educativos. Y tu mamá tiene mucho que ver con eso. Incluso tiene que ver con eso por ti. Y me gustaría mucho que nos hablaras qué significaron esas iniciativas en educación que tuvo tu mami y que fueron tan importantes para tanta gente, entre ellas para ti. Me emociona tanto oírte, Daniel, porque poca gente habla hoy en día públicamente de mi mamá, por muchas razones, por eso, porque además ella, como tú dices, siempre se ha manejado como con mucha discreción. Mi mamá es una belleza por dentro y por fuera, pero es terrible como mamá también, créeme, súper exigente, y muy justa. Y efectivamente desde que éramos muy chiquitas, nosotros somos 4 hermanas, siempre la vimos trabajando muchísimo, y a veces veíamos como mi papá le reclamaba porque, bueno, esa generación fue complicada, la de nuestros papás, ¿no? Porque fue cuando las mujeres en Venezuela comenzaron a asumir ya de una forma mucho más activa el compartir, ¿no? Tanto el trabajo en la casa como la actividad profesional y el querer destacarse, etcétera, en sus respectivos oficios. Y yo siempre vi en mi mamá no solamente la conciencia de la importancia de la educación, sino también en la educación especial.
A eso me refiero. Y la educación especial, obviamente, para niños o jóvenes que tuvieran algún tipo de digamos, situación especial. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ajá. La gente de alguna manera considera o tiene la noción mental de que especiales, por ejemplo, los síndromes de Down, distintos tipos de retraso, pero poco se habla en nuestro país de ser especial por genialidad. Claro. Por un IQ superior. Que los llaman los niños superdotados. Los superdotados. Cuéntanos de eso. Sí, fue muy lindo porque además ella en Vértice trabajaba, digamos, con esos dos grupos. Uh-huh. Con niños jóvenes. Ella mezcló los extremos. Exactamente. Y para nosotros era apasionante. Yo recuerdo salía de la escuela y me iba a la oficina de mi mamá y veía esa forma como integraban y cómo se potenciaban. ¿Y cómo te integrabas tú? Bueno, tú sabes que cuando uno es chiquito, en principio, y mi mamá y yo como somos muy parecidas, digamos que chocábamos un poco, ¿no? Todavía. No, sabemos que no. Un poquito. Entonces yo debo decir que más bien de chiquita jalaba más hacia el lado de mi papá, entre otras cosas porque yo siempre sentí que yo tenía que demostrarle a mi papá que no le hacía falta tener un varón. Yo creo que en parte por eso yo también estudié ingeniería, porque, o sea, cómo estar más cerca de él, cómo demostrarle que yo sí podía, ¿no? Bueno, me apasiona mi carrera y me ha servido para mucho. Estás hablando de un hogar muy exigente. Pero además, tan exigente como generoso. Y yo no estoy hablando aquí, debo darle gracias a Dios que mi papá ha trabajado y pudo ser mucho para su familia, me refiero económicamente, pero yo me refiero sobre todo en el ejemplo, Thais, en el ejemplo. La exigencia no es mala en el hogar. Como padres tenemos que ser exigentes. Y darlo todo. O sea, cada vez que yo tenía y todavía hoy en mi vida, tomar decisiones que tú puedes sentir que hay dilemas éticos. Yo pienso, ¿qué haría mi papá? ¿O qué esperaría mi papá que yo hiciera? Y para mí eso ha sido un pilar extraordinario. Y en momentos a veces de mucha soledad, ¿no? Yo les digo, yo estuve en 3 ocasiones en la Asamblea Nacional donde yo voté sola. Pedí voto nominal y voté sola. Y créanme, la primera vez te tiemblan las piernas porque tú dices, ¿cómo se va a interpretar esto? ¿Qué consecuencias tendrá, no? Pero yo pensé en mi papá y desde luego también en mi mamá. Pero en el sentido de que es lo que me enseñaron. Y yo, desde que tuve mis hijos, si algo he tratado, es que algún día mis hijos sientan por mí lo que yo siento por mis padres. Qué gran reto, ese reto de todo padre. Sí. Bueno, eso es cumplir uno de los 10 mandamientos de la Biblia. Y fíjate, otra vez, cada quien es el resultado de su historia y no necesariamente demasiado cómoda. Pero esto es un programa de libertad sin adjetivos. Cuando uno lee lo que se ha escrito acerca de ti, y vaya que se ha escrito, uno pudiera pensar que tú respondes a un estereotipo, o en la mente de muchas personas tú respondes a un estereotipo. Y ese es un estereotipo que puede generar antipatía en ciertos ámbitos de la sociedad, en ciertos círculos sociales. Por cierto, de distinto nivel socioeconómico, ¿no? Y de alguna manera cuando uno intenta preguntarse por qué razones ha sido tan difícil para ti lograr escalar electoralmente como una opción real, uno se pregunta, ¿el problema de María Corina es María Corina o es el estereotipo o es la sociedad venezolana que no acepta el estereotipo o tú no eres un estereotipo? Adelante. Mira, hay realidades claras que obviamente en la sociedad de hoy implica quizás abrir caminos o romper mitos, ¿no? Uno es el hecho de que efectivamente soy mujer. Eso no lo puedo cambiar ni quiero. Mi familia, de la cual me siento profundamente orgullosa. Y después, quiero decirlo también, el hecho de que soy divorciada, soy ingeniero, soy muchas cosas que no son
comunes en la política venezolana. ¿Y no será también que parte de eso es que tú no quieres caer bien? Ese para ti no es un valor en sí mismo. No, yo sí quiero tener empatía con la gente, desde luego que sí. Okay. Lo que es que yo sí creo una política con la verdad, y eso a veces no es políticamente correcto, eso es verdad. Y a veces, o sea, el populismo ha tenido un efecto tan devastador, no solamente en Venezuela y en este momento, sino alrededor del mundo y en la historia, porque claro, decir lo fácil, lo que la gente quiere escuchar, a veces es efectivo, ¿no? Pero por el contrario, Daniel, yo creo que en este momento donde la crisis fundamental es de confianza y de credibilidad en nuestro país, y en estos tiempos, no solamente en Venezuela, hablar con la verdad y que la gente se convenza y crea que es la verdad lo que estás diciendo, a mi modo de ver, es lo más efectivo. Y yo lo estoy sintiendo. María Corina, la verdad suele ser muy dolorosa. Claro, pero además tú dijiste una cosa clave al principio, y yo no veo allí un tema que tú puedas ver una correlación socioeconómica, por el contrario. O sea, por ejemplo, el tema de mi familia. Yo me siento muy orgullosa de que mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, se fajaron a trabajar por Venezuela, invirtieron en Venezuela, trajeron la luz a Venezuela. Eso es algo que a mí me llena de orgullo. Que generaron bienestar, oportunidades de empleo. Tú no sabes, cuando yo voy por la calle y me paro una persona, yo trabajé en la electricidad de Caracas, yo conocí a tu abuelito, a mí me llena de orgullo. Yo también trabajé en la electricidad de Caracas. ¿En serio? Yo soy colega tuyo, yo soy ingeniero electricista. Ah, imagínate, pero no sabía que habías trabajado en la electricidad. Pero no te queda otra que estudiar ingeniería electricista. Fíjate, no, pues yo soy industrial. Pero Ella es fíjate, industrial. cuando se murió mi abuelito Machado, Óscar Augusto, publicaron un libro sobre él que se llamó Óscar Augusto Machado o el ejercicio de la bondad. A mí eso me impactó desde chiquita, y toda la gente que lo conoció se me acercaba y me decía, era un hombre tan generoso. Lo mismo que me dicen de mi papá. O sea, mi papá llegaba a las empresas y él conocía los nombres de todo el mundo, llegaba de primero, se iba de último. Entonces, esa mística, esa responsabilidad, eso es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Y yo no, por el contrario, no creo que eso sea un elemento que me haya alejado a mí de la clase trabajadora venezolana. Todo lo contrario, porque hay una dimensión aspiracional enorme, sobre todo en la mujer venezolana. Pero fíjate, tú usas algunos verbos y algunos adjetivos, por ejemplo, hablas de bondad, de verdad, de virtudes, y esas son virtudes cardinales, casi que rayan en las teologales. Pero este es un país que, aunque se personifica en Chávez el resentimiento en la política, el resentimiento en el venezolano ha estado presente siempre, pero estuvo tapado. Lo que hizo el expresidente Chávez fue un poco generar un conjunto de sentimientos y de resentimientos, o de despertarlos, verlos. O despertarlos. Exacto, de despertarlos. Entonces, yo siento que hay una contradicción entre esa forma de ver la vida, digamos, de ese lado, versus lo que vivimos hoy en día, que es el producto del resentimiento en muchos ámbitos, del revanchismo. Entonces, y con eso quiero introducir el próximo tema que quiero tocar contigo. Tú hablas de virtudes, hablas de deseos aspiracionales, pero no conocemos la planificación estratégica de María Corina Machado y de los movimientos que encabeza, porque son movimientos que están más dirigidos hacia el rescate de la ética y de los valores, pero no necesariamente se ha visto la planificación estratégica que está detrás de eso. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Dos, que para mí representan el ciudadano que Venezuela requiere y necesita hoy en términos de referentes éticos. Y yo creo que al final eso es la base de la credibilidad y la confianza, que es el nombre del juego, como dirían algunos. Y en tercer lugar, me encanta porque libertad sin adjetivos, de eso se trata, ¿no? ¿Y qué queremos? Queremos libertad. Y no es abstracto, Thais, porque además nos ha llegado tan hondo
entender que al final se trata de libertad. Y se trata de libertad cuando tú vas a comer y te das cuenta que este régimen pretende imponerte a la fuerza y además a cambio de tu dignidad una bolsa de comida. Y se trata de que tú puedas comprar lo que te dé la gana, cuando te dé la gana, de la marca que te dé la gana, a la hora que te dé la gana. Y al precio que te dé la gana. Se trata de libertad cuando tú no te puedes movilizar. No solamente porque el 80% del transporte público ha colapsado como parte de políticas intencionales del régimen, pero que además cuando hay no lo puedes pagar. Porque hoy en día, para una persona que trabaja en las afueras de Caracas, venir nada más el transporte se te lleva 300.000 bolívares y el sueldo mínimo es 450. Entonces, es libertad de tránsito, es libertad de escoger en qué moneda tú ahorras tu plata. Si te da la gana de tener dólares, yenes, euros, lo que sea, y que no haya un régimen decidiendo por ti. Libertad para desarrollar un proyecto de vida, para invertir, para emprender, ¿sabes? Para elegir. Entonces, de eso se trata la lucha que estamos dando. Y mucha gente dice que hay que aterrizarlo. Yo creo que sí. Hay un pueblo, una nación que ha estado clara en estos años de lucha. Y hoy, después de lo vivido, en estos meses, además, es que solo en libertad se logra la prosperidad. Y además una Venezuela solidaria y generosa, como solo nosotros somos capaces de mostrarlo, y hoy lo estamos viendo. Ha quedado claro que el socialismo no funciona, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. No funciona. Genera mayor dependencia, genera mayor pobreza, y nosotros lo que queremos es una Venezuela de autonomía, de superación, de emprendedores, ¿no? Yo les digo, yo estuve en 3 ocasiones en la Asamblea Nacional donde yo voté sola. Pedí voto nominal y voté sola. Y créanme, la primera vez te tiemblan las piernas porque tú dices, ¿cómo se va a interpretar esto? ¿Qué consecuencias tendrá, no? Pero yo pensé en mi papá y desde luego también en mi mamá. Pero en el sentido de que es lo que me enseñaron. Y yo, desde que tuve mis hijos, si algo he tratado es que algún día mis hijos sientan por mí lo que yo siento por mis padres. Qué gran reto, ese reto de todo padre. Sí. Bueno, eso es cumplir uno de los 10 mandamientos de la Biblia. Y fíjate, otra vez, cada quien es el resultado de su historia y no necesariamente demasiado cómoda. Pero este es un programa de libertad sin adjetivos. Cuando uno lee lo que se ha escrito acerca de ti, y vaya que se ha escrito, uno pudiera pensar que tú respondes a un estereotipo, o en la mente de muchas personas tú respondes a un estereotipo. Y ese es un estereotipo que puede generar antipatía en ciertos ámbitos de la sociedad, en ciertos círculos sociales. Por cierto, de distinto nivel socioeconómico, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno intenta preguntarse por qué razones ha sido tan difícil para ti lograr escalar electoralmente como una opción real, uno se pregunta, ¿el problema de María Corina es María Corina? ¿O es el estereotipo? ¿O es la sociedad venezolana que no acepta el estereotipo? ¿O tú no eres un estereotipo? Adelante. Mira, hay realidades claras que obviamente en la sociedad de hoy implica quizás abrir caminos o romper mitos, ¿no? Uno es el hecho de que efectivamente soy mujer. Eso no lo puedo cambiar ni quiero. Mi familia, de la cual me siento profundamente orgullosa. Y después, quiero decirlo también, el hecho de que soy divorciada, soy ingeniero, soy muchas cosas que no son comunes en la política venezolana. ¿Y no será también que parte de eso es que tú no quieres caer bien? Ese para ti no es un valor en sí mismo. No, yo sí quiero tener empatía con la gente, desde luego que sí. Okay. Lo que es que yo sí creo una política con la verdad, y eso a veces no es políticamente correcto, eso es verdad. Y a veces
o sea, el populismo ha tenido un efecto tan devastador, no solamente en Venezuela y en este momento, sino alrededor del mundo y en la historia, porque claro, decir lo fácil, lo que la gente quiere escuchar, a veces es efectivo, ¿no? Pero por el contrario, Daniel, yo creo que en este momento donde la crisis fundamental es de confianza y de credibilidad en nuestro país, y en estos tiempos, no solamente en Venezuela, hablar con la verdad y que la gente se convenza y crea que es la verdad lo que estás diciendo, a mi modo de ver, es lo más efectivo. Y yo lo estoy sintiendo. María Corina, la verdad suele ser muy dolorosa. Claro, pero además tú dijiste una cosa clara al principio, y yo no veo allí un tema que tú puedas ver una correlación socioeconómica, por el contrario. O sea, por ejemplo, el tema de mi familia. Yo me siento muy orgullosa de que mi papá, mis abuelos, mis bisabuelos, o sea, se fajaron a trabajar por Venezuela, invirtieron en Venezuela, trajeron la luz a Venezuela. Eso es algo que a mí me llena de orgullo. Que generaron bienestar, oportunidades de empleo. Tú no sabes, cuando yo voy por la calle y me paro una persona, yo trabajé en la electricidad de Caracas, yo conocí a tu abuelito, a mí me llena de orgullo. Yo también trabajé en la electricidad de Caracas. ¿En serio? Yo soy colega tuyo, yo soy ingeniero electricista. Ah, imagínate, pero no sabía que habías trabajado en la electricidad. Pero no te queda otra que estudiar ingeniería electricista. Fíjate, no, pues yo soy industrial. Pero fíjate, cuando se murió mi abuelito Machado, Óscar Augusto, publicaron un libro sobre él que se llamó Óscar Augusto Machado o el ejercicio de la bondad. A mí eso me impactó desde chiquita, y toda la gente que lo conoció se me acercaba y me decía, era un hombre tan generoso. Lo mismo que me dicen de mi papá. O sea, mi papá llegaba a las empresas y él conocía los nombres de todo el mundo, llegaba de primero, se iba de último. Entonces, esa mística, esa responsabilidad, eso es algo de lo que yo me siento muy orgullosa. Y yo no, por el contrario, no creo que ese sea un elemento que me haya alejado a mí de la clase trabajadora venezolana. Todo lo contrario, porque hay una dimensión aspiracional enorme, sobre todo en la mujer venezolana. Pero fíjate, tú usas algunos verbos. Jóvenes que tuvieran algún tipo de digamos, situación especial. Yo quiero hacer un paréntesis ahí. Ajá. La gente de alguna manera considera o tiene la noción mental de que especiales, por ejemplo, los síndromes de Down, distintos tipos de retraso, pero poco se habla en nuestro país de ser especial por genialidad. Claro. Por un IQ superior. Que los llaman los niños superdotados. Los superdotados. Cuéntanos de eso. Sí, fue muy lindo, porque además ella en Vértice trabajaba, digamos, con esos dos grupos. Uh-huh. Con niños y jóvenes. Ella mezcló los extremos. Exactamente. Y para nosotros era apasionante. Yo recuerdo salía de la escuela y me iba a la oficina de mi mamá y veía esa forma como integraban y cómo se potenciaban. ¿Y cómo te integrabas tú? Bueno, tú sabes que cuando uno es chiquito, en principio, y mi mamá y yo, como somos muy parecidas, digamos que chocábamos un poco, ¿no? Todavía. No, sabemos que no. Un poquito. Entonces yo debo decir que más bien de chiquita jalaba más hacia el lado de mi papá, entre otras cosas porque yo siempre sentí que yo tenía que demostrarle a mi papá que no le hacía falta tener un varón. Yo creo que en parte por eso yo también estudié ingeniería, porque, o sea, cómo estar más cerca de él, cómo demostrarle que yo sí podía, ¿no? Bueno, me apasiona mi carrera y me ha servido para mucho. Estás hablando de un hogar muy exigente. Pero además, tan exigente como generoso. Y yo no estoy hablando aquí, debo darle gracias a Dios que mi papá ha trabajado y pudo ser mucho para su familia, me refiero económicamente, pero yo me refiero sobre todo en el ejemplo, Thais, en el ejemplo. La exigencia no es mala en el hogar. Como padres tenemos que ser exigentes. Y darlo todo. O sea, cada vez que yo tenía y todavía hoy en mi vida, tomar decisiones que tú puedes sentir que hay dilemas éticos. Yo pienso, ¿qué haría mi papá? ¿O qué esperaría mi papá que yo hiciera? Y para mí eso ha sido un pilar extraordinario, y en momentos a veces de mucha soledad. María Corina, tú sabes que todo lo dicho está dicho por alguien, y ese alguien tiene una historia. Y yo quisiera que nuestros oyentes y nuestros televidentes, porque también estamos por rcr.tv, ahorita vamos a leer los créditos, conocieran algunas cosas más de ti.
Tú eres hija de una de las mujeres más extraordinarias que ha tenido este país. Y es una persona, Corina Parisca, que tuvo un papel absolutamente extraordinario en el tema de la educación. Una sensibilidad humana totalmente fuera de todo parangón. Quizás no adecuadamente reconocida, porque siempre se manejó en un ámbito de una gran discreción personal, de un refinamiento, de una forma de conducirse en lo público y en lo privado absolutamente intachable. Cuando hablamos de construir país, los países se construyen a partir de los procesos educativos y los proyectos educativos. Y tu mamá tiene mucho que ver con eso. Incluso tiene que ver con eso por ti. Y me gustaría mucho que nos hablaras qué significaron esas iniciativas en educación que tuvo tu mami y que fueron tan importantes para tanta gente, entre ellas para ti. Me emociona tanto oírte, Daniel, porque poca gente habla hoy en día públicamente de mi mamá, por muchas razones, por eso, porque además ella, como tú dices, siempre se ha manejado como con mucha discreción. Mi mamá es una belleza por dentro y por fuera, pero es terrible como mamá también, créeme, súper exigente y muy justa. Muy justa. Y efectivamente desde que éramos muy chiquitas, nosotros somos 4 hermanas, siempre la vimos trabajando muchísimo y a veces veíamos como mi papá le reclamaba porque, bueno, esa generación fue complicada, la de nuestros papás, ¿no? Porque fue cuando las mujeres en Venezuela comenzaron a asumir ya de una forma mucho más activa el compartir, ¿no? Tanto el trabajo en la casa como la actividad profesional y el querer destacarse, etcétera, en sus respectivos oficios. Y yo siempre vi en mi mamá no solamente la conciencia y la importancia de la educación, sino también en la educación especial. A eso me refiero. Y la educación especial, obviamente, para niños